Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en la que el doctor don José Manuel Revuelta Soba vendrá como cada año a ilustrarnos sobre alguna faceta de su profesión que tan brillantemente desempeña. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para la lectura de la acta. Con su permiso, señor presidente. En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el pasado 31 de marzo de 2021, recogida en el acta número 364, se acordó incluir en el programa de acto de esta Real Academia la conferencia titulada Serendipias en el Corazón, a cargo del ilustrísimo señor profesor don José Manuel Revuelta Soba. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene algunos de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso, y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el profesor Revuelta Soba es catedrático de cirugía y profesor emérito de la Universidad de Cantabria, y codirector de la Unidad de Ingeniería de Biomateriales de esta. Entre sus méritos destacaremos que ha sido presidente de la Comisión Nacional de Cirugía Cardiovascular y de la Sociedad Internacional de Cardiocirujanos, miembro del Consejo Nacional de Especialidades Médicas, del Comité de Evaluación de la Fundación Carolina, profesor asociado de la Universidad de Texas, entre otros méritos. Ha publicado 70 artículos en la prensa, dirigido 25 tesis doctorales, todas calificadas cum laude, y 47 cursos de doctorados y especialización. Ha pronunciado 425 conferencias en instituciones nacionales y extranjeras, 335 ponencias en congresos nacionales e internacionales y 342 publicaciones y revistas y libros nacionales e internacionales. Entre sus 6 patentes destacamos la bioprótesis cardíaca monocúspide y el sistema de reemplazo percutáneo de prótesis cardíaca. Es miembro activo de 21 sociedades médicas nacionales y extranjeras, académico de número de la de Ciencias Médicas de Cantabria y correspondiente de la Real de Medicina y Cirugía de Murcia, de la Real Nacional de Medicina y de esta Real Academia de San Romualdo desde el 15 de octubre de 1999, con la que siempre está dispuesto a colaborar, aún haciendo un hueco en sus muchas actividades profesionales, como hemos anotado anteriormente. Muchas gracias. Gracias, doña María Elena Martínez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Revuelta Soba para pronunciar la conferencia Serendipias en el Corazón. Con la venia, señor presidente, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores, amigos todos. Solamente veo caras de amigos. Aquí he podido saludar a un buen número de ustedes. Disculpadme los que no he podido, ya lo haré posteriormente. Es una alegría esta tarde
por varias razones. Primero, porque nuestra academia ha seguido viva. Yo felicito a la Junta Directiva, que ha sabido mantener la vela de la cultura, aunque fuera online. A mí me parece que yo estaba en la lista, el segundo, con lo cual inmediatamente vengo aquí con toda la alegría que me proporciona esta prestigiosa, repito, tribuna. Siempre estoy deseando venir, siempre estoy deseando tener en el auditorio tantos amigos y, por supuesto, hoy voy a pronunciar una conferencia que tengo que empezar pidiendo disculpas por el título. Algunos amigos me han dicho si iba a hablar de gusanos en el corazón o cosquillas en el corazón. O sea que lo que en realidad, cuando me oigan un poco el contenido de la conferencia, se darán cuenta que no he tenido otra alternativa que llamarle serendipias en el corazón. Como saben muy bien ustedes, por supuesto, la serendipia es un hallazgo valioso que se produce de una manera accidental o casual, que tú no te la esperabas, que de pronto estás investigando lo que fuere y te encuentras algo que no te esperabas. Nosotros, bueno, esto viene de una palabra inglesa, es serendipity, pero nosotros tenemos unas palabras muy bonitas, que es por azar. Por ejemplo, ha descubierto algo por azar, o, como no, de chiripa, es que lo ha descubierto de chiripa, o sea, lo recoge el diccionario. Sin embargo, tengo que defender lo de serendipias porque tiene una connotación diferente. O sea, el descubridor de algo no solamente le ha ocurrido por azar, sino además también sabe apreciar que ese hallazgo es muy importante y que puede tener connotaciones futuras. Fue el padre de la bacteriología al que le debemos todo, en todo lo que son microbios, virus, todo es al gran Pasteur, al francés Pasteur. Entonces él dijo que en el campo de la observación el azar solamente favorece a las mentes preparadas. Esto apoya un poco lo que yo decía, que tiene uno que darse cuenta de que lo que ha descubierto por azar tiene un valor muy importante. Y nos tenemos que ir a una isla preciosa en la costa este de la India, en el Golfo de Bengala, que resulta que los persas le llamaban Sarandip Lanka. Lanka es isla, en el sánscrito, pero Sarandip es serendipia, algo parecido a la serendipia, que eso fue un término que inventaron los ingleses. Pero lo que yo estudié en el colegio y en La Salle fue Ceilán, era la isla de Ceilán. Una isla, por cierto, preciosa, que sorprende constantemente al visitante con cosas que no se esperaba. Por ejemplo, es un sitio donde el mejor té del mundo está en Ceilán. Allí hay una canela espectacular, hay un café espectacular y grandes plantaciones, pero rincones sorprendentes. Yo en Nueva York, cuando continuaba mi formación, entonces yo había terminado en Barcelona la cirugía cardíaca, toda mi formación completa, pensé que era muy interesante la cirugía cardíaca de los niños, que aquí no se estaba haciendo. De hecho, con un madrileño de la Fundación Jiménez y yo fundamos el equipo de cirugía cardíaca infantil del Mayor Hospital de Barcelona, que ahora se llama Vall d'Hebron, entonces se llamaba Francisco Franco. Entonces allí fundamos nosotros la cirugía cardíaca infantil y operábamos los niños hasta 7 años, desde recién nacidos. Algunos los teníamos que operar en incubadora, o sea que realmente era una cosa que no se estaba haciendo. Pues allí tuve un colega, amigo, buenísima persona, el doctor Van Scotta. Y el doctor Van Scotta me dijo un buen día que se marchaba. ¿Cómo te vas a ir? Me marcho porque mi padre me ha encontrado una chica para que me case con ella. Yo le pregunto, ¿tú la conoces? No, pero me ha mandado una fotografía y ¿quién mejor que mi padre para que sepa lo que a mí me interesa? Y
no lo cuestionó. Y entonces cuando se marchaba me dio una pequeña esfinge, que yo siempre la he tenido al lado en mi mesa de trabajo, allí está siempre, y me dice: mira, José, te doy esto, que era mío, porque te va a dar mucha suerte en la vida. Y además te va a dar serendipias en tu profesión, en nuestra profesión. Y yo no sabía lo que era eso. Yo me fui al diccionario y ¿qué me habrá dicho? Y entonces yo mantengo esa esfinge, que es como un pájaro alado, la mantengo siempre en la mesa. Y yo creo que tenía razón Van Scott, a mí me ha dado suerte. Y serendipias. Y de eso voy a hablar hoy. No podía ponerle otro nombre a Van Scott que serendipia. Eso estaba claro. ¿Qué mejor serendipia española que el paradigma total de la serendipia, que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo? Claro, porque se fueron, como sabemos todos, a la India, buscando la India, encontraron, pues precisamente se pararon ahí en las Bahamas, en las Antillas, le pusieron el que le había salvado, el Salvador. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque yo creo que fue una verdadera serendipia, porque ni fue un viaje exploratorio, porque les daban por explorar en aquella época. No, es que Mehmed II, el conquistador, sultán turco otomano, se hizo con Constantinopla, la gran Constantinopla, la que fue Bizancio y de que en 1930 le pusieron Estambul. En 1930 le pusieron Estambul. Era la gran Constantinopla, la puerta de la ruta de la seda, la puerta de la cultura del Oriente. Y Mehmed II dijo: aquí no pasa un cristiano. Y no pudieron pasar ningún cristiano. Cerró la ruta a cal y canto. No había manera de pasar. Y entonces, claro, toda la cristiandad necesitaba otra vía. No era fácil circunnavegar todo África. Muchos peligros, aunque lo hiciera 5 años después de Colón, Vasco de Gama, Portugal. Entonces, yo creo que esto era muy importante contarlo porque el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo, fue una hazaña de la cristiandad, de toda Europa. Pero claro, yo vengo aquí a hablar de medicina, no a hablar de historia, de lo que soy un profano total. Entonces la medicina sí tiene serendipias muy bonitas, algunas que les voy a contar para introducir lo que luego hablaré a nivel personal. La Coca-Cola. La Coca-Cola, John Pemberton, de Estados Unidos, estaba haciendo un analgésico, que quería que fuera un poco estimulante, que de alguna manera uno se le quitara el dolor de cabeza, pero que lo dejara un poco contento. Y estaba haciendo con un jarabe, con hojas de coca y nueces de cola. Y entonces sí que lo hizo, y un asistente suyo, un poco torpe, menudo torpe, le puso un agua gaseosa por equivocación aquello y salió la Coca-Cola. Y entonces no habrá bebida que haya ganado tanto dinero que el error de aquel ayudante. Claro, nosotros nos vamos luego, esa mano que hay ahí, es la mano del gran Röntgen, es la mano de la esposa del gran Röntgen, con el anillo de boda. Y resulta que estaba investigando con rayos catódicos en un tubo de vacío, y había unos rayos allí que distorsionaban y no sabían de qué era. Entonces le puso X, porque son unos rayos muy raros, y surgen los rayos X, y que han sido tan importantes y siguen siendo tan importantes para la medicina. Por ello recibe el Premio Nobel de Física a principios del siglo pasado. Alejandro Fleming, muy enamorado de España, le gustaba mucho España, le gustaban mucho los españoles, y curó a muchos españoles y salvó muchas vidas. Y entonces él, como eso es una anécdota que conocemos todos, dejó olvidada una placa de Petri con estafilococos,
y no sé si fue todo un fin de semana. Cuando volvió se encontró que tenía unos círculos a la placa de Petri y dijo, ¿y esto? Lo miró al microscopio y encontró que en el centro mismo de los círculos había un hongo que le llamó Penicillium notatum, y entonces de ahí sale la penicilina. O sea que realmente esto fue una serendipia que le llevó al premio Nobel en 1900. A veces las serendipias están bien premiadas. El premio Nobel en el año 45. Y fíjense, esto sería bueno que los jóvenes lo vieran. Por lo menos al rector lo llevan en parihuela. O sea, no le tiran cosas y tal. Lo llevan en parihuela. Qué respeto, ¿no? Qué respeto de los estudiantes llevando a su rector en parihuela al acto de nombramiento como rector. Estaban orgullosos de su rector. Esto lo conté, verán algunas imágenes de otras presentaciones anteriores a los que vinieron, porque claro, es para configurar esta conferencia me he visto obligado a tener que unir cosas relacionadas con la serendipia. Entonces, otro hongo famoso, el Tolipocladium inflatum, que James Morel estaba buscando un buen antibiótico, se llevaba 3-4 años, no era un desastre de antibiótico, y de pronto descubrió, sin querer, que era el mejor inmunosupresor, lo que quiere decir que controlaba las células inmunes del sistema inmune, con lo cual permitió que se hicieran los trasplantes sin rechazo, o con poco rechazo. Esto fue un descubrimiento tremendo, le ha dado al laboratorio grandes fortunas y ha posibilitado que los trasplantes se hicieran. En España se permitió en 1985, nosotros de contrabando trajimos un año antes y por eso empezamos en 1984, algún centro de España. Otra serendipia, la famosa píldora azul. Como saben ustedes, el citrato de sildenafilo, que se diseñó para la angina de pecho, para los dolores del corazón debido a la angina de pecho. Y entonces lo que se hace, como se han hecho ahora con las vacunas, se prueba una serie de voluntarios, y los voluntarios estaban con constantes erecciones, pero no le aliviaba el dolor del pecho. Entonces ahí surge la Viagra, ¿no? Y entonces otro producto que ha ganado mucho dinero en el laboratorio, y entonces el laboratorio Pfizer. Entonces, curiosamente, quiero decir que la Viagra las estamos utilizando mucho, no solamente por problemas de erección, sino también para la hipertensión arterial pulmonar, pacientes con grave hipertensión pulmonar, que va muy bien con la Viagra, también en la insuficiencia cardíaca congestiva en algunos casos, y sobre todo también lo están utilizando los montañeros, los de la alta montaña, que se van al Everest, y entonces se les aconseja que lleven Viagra porque realmente quita el edema agudo de pulmón que pueden tener precisamente por las condiciones de la altitud, ¿no? O sea que son unas que me ha parecido que eran unas serendipias muy, muy jugosas para traer aquí. Pero hace unos días, saben ustedes que se ha emitido y se han dado los premios Nobel de Medicina al libanés Ardem Patapoutian, que trabaja en California desde hace mucho tiempo, en el Scripps Research Clinic, porque él descubrió los receptores del tacto. Cuando nos toca alguien, aunque no lo veamos, eso pone en marcha una serie de corrientes eléctricas a través de la membrana de la célula, y esas corrientes eléctricas activan unos canales iónicos que veremos luego, el piezo 1, piezo 2. Pero Julius, el otro compañero que le recibió el premio Nobel ahora, es David Julius, de la Universidad de California en San Francisco, UCF, y ahí por los receptores del dolor y la temperatura. Hace unos años se le recibió el premio Nobel Premio Príncipe de Asturias 2010 por los receptores del dolor. O sea que, pero ahora curiosamente luego descubrió los de la temperatura. Esto es, descubrió casualmente
que en los pimientos picantes, los pimientos de Chile, fundamentalmente, tienen una sustancia que es la capsaicina, que activa una proteína, la TRPV1, y abre un canal iónico. Y entonces a través de ahí te produce ese calor en la garganta, esa sensación tan tremenda. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a coger el mentol. Y el mentol producía otra proteína, no la misma, la TRPM8, que abre otro canal. Esto, bueno, recibieron el premio Nobel y, bueno, obviamente recibir un Nobel no es fácil, como pueden ver por el esquema este, no es fácil. Hicieron una serie de estudios y activaron, por ejemplo, descubrieron el TRP8 y el 1. Todo estos canales se abren y producen por en medio de estas sustancias. Esto es la membrana de la célula. Y aquí, como ven ustedes, está el mRNA, que es tan famoso ahora con la vacuna de la COVID. O sea que han sido un descubrimiento muy importante. Pero bueno, yo venía, no sé si está aquí, yo venía precisamente a ver esto. He venido a darles una visión de cosas que me han pasado a mí personalmente, para que no sea, bueno, pues todo lo que le ha pasado a los demás. A mí me gusta transmitir, y lo que quiero es, de alguna manera, si lo consigo, aparte de no aburrirles, es transmitirles la emoción de descubrir. Es una cosa emocionante, pero no ya a nivel personal. Es emocionante porque uno dice, esto le puede servir a mucha gente, podemos salvar a mucha gente. Y entonces es una cosa indescriptible, diría yo. O sea, cuando uno descubre algo que estaba ahí oculto siempre, y esto puede tener un impacto importante, es tremendo, es tremendo. Entonces yo creo que este es el objetivo de mi conferencia de hoy. Entonces voy a hablarle de varias cosas. Voy a hablarle del corazón y el esófago. Bueno, no por la cosa esta que yo siempre digo que los caminos más fáciles para llegar al corazón son el afecto y el esófago. Y entonces, bueno, pues aquí yo lo voy a hablar a nivel científico. Luego los trasplantes de válvulas de algunas partes, biomateriales, que algunas de estas cosas sí que le he presentado en alguna conferencia anterior aquí, pero para los que no hayan estado, y rotura de tejidos cardíacos y niños azules. Y niños azules va un poco dirigido a unos ilustres pediatras que tengo en el auditorio y que me acordé de ello. Digo, le voy a contar también una serendipia de pediatría que es muy peculiar y que a mí me dio muchas satisfacciones con esos niños azules. Vamos a ver. El corazón y el esófago son vecinos que están juntitos. Entonces, bueno, yo pensé, si están tan juntos y uno no tiene que abrir el tórax para enterarse de lo que hay allí dentro, habrá que mirar por el esófago. Esto ahora parece una tontería cuando tenemos resonancia magnética, el TAC, la ecocardiografía, todo. Pero cuando yo empecé no había nada más que un fonendoscopio. Gracias al premio Nobel Röntgen teníamos radiografías y teníamos el electrocardiograma. Por cierto, otro premio Nobel. Entonces, eso es lo que teníamos. Y con eso nos teníamos que aviar. Con lo cual yo dije, bueno, tenemos una ruta interesante que es el esófago. Entonces yo, estando en Barcelona, empecé a trabajar porque yo decía, vamos a ver, es que el esófago y el corazón están tan unidos, que parecen, uno remeda al otro el dolor. Por ejemplo, a veces uno tiene hernia de hiato o un poco de reflujo y parece como que tiene una angina. Dice, yo tengo algo, yo debo tener un infarto. Y lo que tiene es que las vías neurológicas son comunes, son a través del nervio vago, tanto las del corazón como las del esófago. Entonces, por eso nos equivocamos. Entonces, y están en íntimo contacto. Fíjense en la imagen de la derecha, una radiografía, por cierto, que está un poco crecida el corazón, la aurícula izquierda está comprimiendo el esófago. Lo está comprimiendo totalmente. Mira el tamaño que viene aquí, como está aquí. Por tanto, y aquí estaría más abajo lo de la hernia de hiato.
Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a meter algo dentro del esófago. Y claro, descubrí que todos los operados de corazón en Barcelona, donde yo trabajaba, se le ponían 2 días un tubo nasogástrico. La mayoría de las operaciones tiene uno en la nariz, un tubito hasta el estómago. Y yo dije, bueno, si yo lo saco un poquito, le meto suero salino, que es conductor de la electricidad, yo puedo perfectamente hacerle un electrocardiograma por dentro y a ver qué veo. Entonces, bueno, yo entonces sí que veía cosas, porque esto era el electrocardiograma normal, y de pronto cuando ponía uno de los electrodos, que es de V1, para los médicos aquí presentes, V1 en la puntita del tubo nasogástrico, entonces de pronto aparecían unas ondas tremendas, con lo cual podía saber si era una enfermedad del seno, si era una taquicardia supraventricular, si era una taquicardia ventricular. Todas las dudas se mitigaban, porque tú veías unas ondas que no había visto nadie antes nunca tan grande. Bueno, eso a mí me llevó una sorpresa y una alegría tremenda. Pero claro, lo dejé en el bolsillo preparado para mejor ocasión. Lo publiqué, por supuesto, muy pronto en mi carrera, y cuando fui a Nueva York, atraído porque en la Universidad de Nueva York, Maimonides Medical Center, era el centro donde habían hecho el segundo trasplante de corazón del mundo. Primero lo hizo Barnard y el segundo se hizo en Maimonides. Un gran investigador, el doctor Cantrovi, y yo dije, hay que ir allí. Entonces me fui allí, y allí había una costumbre, y era que los sábados daba una conferencia un ilustre de la medicina, y a mí y al residente le tocaba presentarle un caso clínico complicado. Entonces yo la tenía guardada, y entonces le traje un electrocardiograma complicado, de un paciente complicado, al que yo había hecho ya el electrocardiograma, y lo tenía en el bolsillo. Y entonces, bueno, eso no fue muy cortés, pero yo lo tenía en el bolsillo. Entonces, era un profesor de Harvard muy bueno y muy respetado. Entonces, bueno, pues yo le presenté el caso, y ahí estuvieron discutiendo y tal, y yo le dije, mire usted, yo he hecho esto, y me ha salido este electrocardiograma con estas ondas. ¿Pero cómo ha hecho usted eso? Entonces le expliqué el método. Entonces, como los americanos son tan receptivos y tan respetuosos con el conocimiento, y no con quién eres o no eres, sino con el conocimiento, inmediatamente me llamaron y fabricaron ellos un electrocatéter puntuado, con lo cual uno sabía exactamente a qué altura estaba haciendo el electrocardiograma. Y esto se popularizó con el nombre de electrocardiografía transesofágica en aquella época, y que, ¿quién me iba a decir a mí? Que se iba a convertir luego en la ecocardiografía transesofágica, que se hace todos los días ahora, en todas partes, porque se inventó el ecocardiograma, y entonces, bueno, pues la sonda del eco se introduce a través del esófago, y ¿para qué se ve? Para ver lo que se está viendo ahí al lado, las válvulas moviéndose, y no se tiene uno que meter dentro del corazón, ni abrir el tórax, y entonces lo está viendo uno perfectamente, un vídeo de los movimientos y qué está ocurriendo en el interior del corazón, precisamente por el esófago. Bueno, las válvulas, sabemos todo que las válvulas hace muchos años, y se ponen válvulas de cerdo, válvulas de ternera, válvulas de cadáver, se ponen una serie de válvulas que funcionan bien, que no tienen rechazo, que bueno, estamos acostumbrados, y que cuando hace falta hay que ponerlas. Yo he puesto muchos, yo no sé si algún millar seguro, más de 1000, pero bueno, he puesto muchas. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso no. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando empecé en el año 84 a hacer trasplante de corazón en Santander, y yo veía llegar el corazón nuevo, joven, de la derecha, se iba a anatomía patológica y se desechaba. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo vamos a desechar esto?
Si esto es una fuente de conocimiento, está inservible, pero todo inservible, hoy hay parte que no son inservibles. Entonces, ante esa situación, yo empecé a estudiar eso y dije, bueno, vamos a ver, si hay una parte de la válvula que tal, yo la puedo utilizar para reparar otra que iba a tener que poner una válvula mecánica. Si le pongo una válvula de esta con un método que no rechace, puede durar mucho más. Bueno, así empezó la historia. Yo sabía que en Londres Donald Ross había empezado a poner válvulas aórticas de cadáver. Él le ponía una serie de sustancias y tal, y con esa sustancia hacía que no rechazara y que lo integrara bien en el cuerpo. Pero eran de cadáver. Y yo no tenía allí cadáveres, yo tenía una persona que todavía que le iba a trasplantar. Bueno, entonces ante eso, yo había pasado un mes y medio en Great Ormond Street, que es un hospital de niños en Londres, y me fui a verle a Donald Ross, al otro hospital, y estuve hablando con él, le conté mis ideas, y bueno, y él me contó un poco de las sustancias que utilizaba, que había publicado en parte, pero ahí cuando uno se mete en el laboratorio se entera mejor que en las publicaciones. Y entonces yo le pude añadir, le añadimos un anticongelante, y lo que hacía para conservar, porque yo en ese momento que se producía el trasplante no tenía al otro enfermo preparados, que podía surgir dentro de un mes o dos, entonces aprovechaba la válvula enfriándola, congelándola, que es la mejor manera de que eso no se estropee. Entonces la congelaba a menos 1 grado por minuto hasta alcanzar 40 grados, menos 40 grados, y luego lo almacenaba en nitrógeno líquido hasta 150 grados, con lo cual la válvula no perdía ningún tipo, no se desnaturalizaba, no perdía ningún tipo de sus características biológicas. Entonces, bueno, empezar, como hay que empezar estas cosas siempre, con animales de experimentación. Estuve 2 años operando ovejas, reparando y tal, y bueno, y esto funcionaba, realmente funcionaba. Entonces vinieron incluso gente de Estados Unidos, de otros sitios a vernos, de Londres, de Alemania, y entonces veían cómo lo hacíamos y cómo se integraba y cicatrizaba perfectamente ese homigerto. Pero fue la serendipia, maravilloso. O sea, de pronto descubrimos cómo las células del paciente, en este caso, iba invadiendo paulatinamente al injerto que yo le había colocado, que le habíamos colocado. Son células de superficie del paciente que va integrando todo eso, lentamente, pero lo integra. Esto es una gran noticia. Esto significa que te está haciendo propio. Eso no va a fallar ya nunca. Te puede fallar la válvula entera, pero no te va a fallar lo que tú has puesto allí, porque ya ha crecido un tejido magnífico que son las células de superficie. Esas células de superficie cubren y hacen que el material sea magnífico, que te dure para toda la vida. Y lo mismo con las cuerdas, ¿no? Todo esto, claro, todo esto está publicado. Todo lo que yo he hablado aquí, que estoy hablando aquí, tiene refrendo científico y publicaciones. Yo no quiero que ustedes entiendan que todo está escrito y lo pueden ustedes consultar y demás. Mi hospital, que es un hospital emprendedor e innovador, he tenido mucha suerte con esto, tengo que decir que cualquier capricho que se me ocurría, pues me apoyaba. Entonces, bueno, pues como me apoyaba, yo seguía pidiendo. Y entonces resulta que me autorizaron a hacer la serie clínica con todos los permisos de sanidad y de todo, y entonces empecé a hacer una serie clínica que resultó y que está resultando y que ha ido muy bien y que está a nivel internacional, también se está haciendo. Los franceses en París empezaron un poco después que yo personalmente, que mi equipo, y está funcionando muy bien. Estuve haciendo alguna operación en Marsella, concretamente con otro francés y otro de París, para hacer una especie, teníamos que hacer cirugía así directa, cosa que me parece que raya un poco lo ético, estar haciendo una operación que las condiciones no son las mismas de tranquilidad con un público, eso no es
un público, por supuesto, transmitido, ¿no? Cada uno está en su quirófano. Esto lo publiqué y se pudo publicar en la prestigiosa revista El Lancet, que ahora está tan de moda con las vacunas, demostrando que funcionaba. Y las revistas de mayor prestigio de mi especialidad también. Bueno, vamos a otra cosa, que es los biomateriales. Claro, ¿por qué los biomateriales? Cuando no tienes tejido biológico, tienes que utilizar tejidos artificiales. ¿Pero qué tejido artificial? ¿Qué tejido? ¿Cómo encontrarlo, no? Entonces, que te pueda sustituir una parte del corazón, cerrar un agujero, cambiar una cuerda, todo esto. Entonces, no es mala cosa estar en Estados Unidos cuando se hace una de esas preguntas, porque desgraciadamente en Europa y en nuestro contexto no es tan fácil que te faciliten las cosas, ¿no? Los americanos en esto yo creo que nos llevan mucho la delantera, no porque lo hagan mejor, sino porque son receptivos ante una cosa, ante una pregunta. O sea, uno ante una pregunta dice, bueno, será por no sé qué. Bueno, si tú no tienes la razón en la mano, no puedes decir por sé qué. O sea, y los americanos inmediatamente te oye, y a lo mejor es la persona más famosa de Harvard, y te está escuchando como que tú eres, y quién es, ¿no? Entonces, esto sí. ¿Por qué esta pregunta la hacía yo? Bueno, como había operado a los niños, tantos niños, los niños a medida que crecen, la valvulita que uno le pone cuando tiene 1 año y cuando tiene 5, ya esa válvula es estenótica, está obstruyendo, hay que ponerle otra. Y claro, meterte a operar a un niño, que su madre y su padre te han apretado aquí, doctor Revuelta, que es el único hijo que tengo. Ese apretón obliga mucho. Y entonces, claro, obliga tanto que yo decía, bueno, cuando meto la sierra eléctrica en ese tórax, que lo pequeño, o no, o grande, ¿qué ocurre esto? Que yo lo sé que ocurre. El corazón se fija al esternón por adherencias, queda pegado. Cuando uno mete la sierra eléctrica, puede hacer una herida brutal al corazón que no tiene arreglo. Se te muere allí dentro. Entonces eso me preocupaba mucho. Entonces, tanto me preocupaba que bueno, cuando estuve en Baylor y en la Universidad de Texas y demás, yo lo primero que planteé allí es que teníamos que buscar una alternativa. Y entonces, yo no sé, fue una revista o no sé qué, que vi que estaban unos nuevos tejidos que le llamaban Gore-Tex, que habían tejido para deportistas y zapatos y no sé qué. Entonces la fábrica me enteré que estaba en Flagstaff, en Arizona, y allí me fui, ya esto lo había contado yo aquí, una vez en una de mis conferencias, y este tejido era estupendo porque no se fija al resto. Y entonces, al no fijarse al resto, digo, si interpongo esto aquí, ya voy a evitar ese accidente grave, fatal. Me fabricaron ese tipo de tejido y en Estados Unidos, con el grupo con el que yo estaba trabajando, en el equipo que me contrató, con el doctor Rinaldi, Johnston, Bond y tal, pues empezamos a operar siempre poniendo estas membranas. Estas membranas entre el esternón y el corazón, ahí en medio. Con lo cual, al meter la sierra, no iba a tropezar con el corazón. Y entonces esto ha sido una cosa interesantísima. Y lo bueno, afortunadamente lo pudimos publicar. Y claro, esto me llevó a utilizar este tejido que era tan bueno para sustituir otras cosas. Por ejemplo, en vez de tener que ir a por los homoinjertos y tal, era más sencillo sustituirlo de una manera artificial, pero yo no sabía si eso iba a funcionar ahí dentro. Me hicieron suturas de Gore-Tex, que ahora ya cualquier hospital lo tiene. Las características del Gore-Tex es muy peculiar porque está formado por átomos de carbono y de flúor y actúa como si fuera una cadena. No sé, es que la cuerda o cualquier tejido del corazón se mueve o se dobla 100.000 veces cada día. 100.000. Entonces cualquier tejido que se dobla 100.000 veces, ahí rompe. Entonces todo lo que se empleó anteriormente se había roto, todo.
absolutamente todo. Entonces, con el Gore-Tex empecé... Bueno, no importa, yo lo sigo contando igual, ¿eh? A ver si podemos restaurar esto. Que conste que yo no estaba apretando ningún botón. Bueno, mientras tanto, el hecho es que bueno, al haber este tejido, bueno, obviamente lo empezamos a emplear en animales de experimentación y luego hicimos algunos allí en Flagstaff, otros lo hicimos en Baylor y luego empezamos a utilizarlo en clínica cuando tuvimos todas las autorizaciones pertinentes y demás. Entonces, bueno, pues nos encontramos que funcionaba, que efectivamente las suturas de Gore-Tex estaban funcionando y una cosa magnífica, que eso fue, que a ver si podemos tener la suerte de mostrárselo a ustedes, que es que no se pegaba al tejido que iba creciendo alrededor de la cuerda. Imagínense que es como si fuera un cilindro, que sería la cuerda, y alrededor va creciendo un tejido. Y yo dije, bueno, pues es un tejido que es un tejido fibroso, un tejido de recubrimiento y tal. No. Descubrimos que tenía las características, bueno, no sé si yo estoy cada vez más cerca del micrófono, como si esto funcionara. Pues las características de realmente de que aquello era un tejido organizado. ¿Qué es un tejido organizado? Que tenía las mismas características microscópicas, anatómicas, que una cuerda tendinosa. O sea, tenía un tejido colágeno denso en el núcleo, luego un tejido esponjoso más superficial y recubrimiento de células endoteliales. O sea, esto sí que era una serendipia. Se había creado una cuerda nueva. Era como si te ponen un poco de Gore-Tex en la encía y te crece un diente. Era una cuerda. Y así se tituló el trabajo Generation of Chorda Tendon, o sea, generación de cuerdas de tendón. Eso fue realmente un hallazgo tremendamente sorprendente y que me llenó de gozo, y que quiero que sepan ustedes que las cuerdas tendinosas estas de Gore-Tex se están empleando en todo el mundo ahora, en todos los servicios de cirugía cardiovascular. Seguro que en nuestro estupendo servicio de Cádiz lo utilizan, y desde luego no solamente eso, sino que ahora ya se está empleando. Se ha publicado recientemente un trabajo de un gran cirujano norteamericano que decía que la reparación con toda humildad, la reparación de revuelta se está haciendo ahora, una vieja técnica se está haciendo ahora con robots, o sea que se está haciendo con robótica, correcciones humanas, ¿no? O sea que, la verdad es que ha sido una satisfacción y una tremenda alegría que una cosa que se le puede a uno en un momento determinado ocurrir tenga una repercusión tan importante, y más que la repercusión importante, o que se publique o no se publique, porque todo eso son papeles que con el tiempo nadie se acuerda, pero la gente que está viva por la calle sí se acuerdan, sí se acuerdan. Y entonces esto es lo importante del que tenemos los médicos. O sea, que los médicos tenemos esa fortuna, y es que haber sacado delante un paciente, un niño, eso no se te olvida nunca, pero tampoco a ellos ni a los padres no se les olvida nunca. Y esto es la grandeza de la medicina. Yo creo que en eso yo tengo una tremenda fortuna de haberme dedicado a esto. Bueno, como esto parece ser que tiene un arreglo relativamente malo, podemos hacer, yo sigo y tenemos una alternativa. Después les paso la diapositiva para que vean que lo que he dicho es verdad. Entonces, ahora me tienen que creer. Vamos a ver. Si no mal recuerdo, la siguiente era
las roturas de tejidos biológicos. Que efectivamente esto hay un hecho que es claro, que o el envejecimiento o la mala suerte o el accidente que pueda ocurrir te hace en un momento determinado que alguno de los tejidos puedan fallar. Por lo mismo que puede fallar en un dedo, te puede fallar pues en la piel o puede fallarte en el corazón. Entonces, claro, el corazón tiene una tremenda repercusión y por eso hay una patología que a mí me preocupaba mucho y es muy prevalente, o sea que se ve con mucha frecuencia, que es los aneurismas de la aorta. La aorta, que como sabemos es la arteria más grande del cuerpo, pues bueno, pues de pronto se empieza a dilatar y esa dilatación, que puede por ser hasta 3 veces su tamaño, puede llegar un momento que se rompa. Y yo decía, bueno, pues sí, esto, entonces tú vas a unos libros y en el libro te dicen que es un defecto del colágeno, una degeneración tisular de la fibra del colágeno que te pueden efectivamente pues estropear el tejido. Pero claro, yo nunca me quedo contento con esa explicación, decir, un tejido claro. Entonces, bueno, pues seguí adelante y entonces dije, ¿cómo se iba adelante? Y los de anatomía patológica y demás me decían, bueno, nosotros ya te hemos explicado lo que hay. Entonces yo dije, bueno, hay que buscar en otro sitio. Entonces yo allí en Santander tengo la suerte en la universidad de tener unos grupos de trabajo y entonces por eso creamos el grupo, la unidad de ingeniería de biomateriales. Entonces empezamos a ver con aparatos impresionantes, que yo no tenía ni idea, que no tenemos los médicos, ellos para el acero, para los puentes que no se caigan, para todo esto tienen un aparataje. Entonces yo allí fui y de alguna manera intenté encontrar respuestas donde no me la podían dar. Y entonces me dieron respuesta, y tanto que me dieron respuesta. Impresionante, se ven unas imágenes por fotónica, por láser, penetraban en el tejido, identificaban realmente lo que estaba ocurriendo allí. Y lo que está ocurriendo en la aorta es que había una parte así de manera macroscópica y parecía que era lo mismo que me decían en el laboratorio, pero no, es que ocurría como una vacuolización que llamamos nosotros, que es como unos pequeños lagos en el interior que se van comunicando un lago con otro, y esto hace que al final cada vez está más fragmentado. O sea, uno puede tener muchos huequecitos, pero si esos huequecitos se empiezan a unir, hacen un gran hueco y entonces eso hace la rotura. Y entonces en los aneurismas ocurre eso, ocurre una especie de unión entre multitud de pequeños lagos y hacen el gran lago que hacen el desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso sirvió, me pareció una cosa interesantísima y me fui a estudiar entonces qué estaba ocurriendo con las cuerdas tendinosas y tal, y es una lástima porque tengo unas imágenes muy bonitas. Realmente se ve claramente que había en las cuerdas, que son de 1 milímetro más o menos, se ve en esas cuerdas que hay unas cuevas, que van saliendo unas cuevas dentro de la cuerda. Y yo dije, bueno, pero esto de la cueva, aquí, ¿esto por qué es? Y bueno, pues la respuesta era que hay una degeneración del colágeno y degeneración del tejido y tal. Pero los ingenieros y los físicos y matemáticos con los que yo he tenido la suerte de interactuar y trabajar, pues me dijeron, bueno, esto podemos verlo, porque aquí hay unas cosas que yo no entiendo, que no es... Y entonces lo que había allí era unos pequeños bucles y alrededor de esos pequeños bucles había mucha rotura de colágeno, mucha rotura de fibras, impresionante, estaba todo roto y por eso formaban esa cueva. Entonces resulta que esas fibras elásticas tenían forma de tirabuzón o forma de rizo, de bucle, y tenían las puntas, la superficie llena de pequeños granulitos, tremendo, que yo dije, bueno, ¿y esto qué es? No sabemos todavía lo que es, pero actúan como una sierra. Y entonces con los 100.000 movimientos diarios de tal,
de esas cuerdas. Esto está haciendo, es una trituradora. Tiene uno la trituradora dentro y está destruyendo completamente. El día que controlemos, y además, en definitiva, eso está todo con un mensaje genético que uno podría de alguna manera modular, el día que acabemos con ese tipo de cosas, acabaríamos con la destrucción constante del colágeno. No era decir, hay un colágeno roto y conformarte, no, porque se rompe. No, es también muy fácil decir por el envejecimiento. ¿Por qué tenemos que envejecer? O sea, es una cosa que yo me pregunto también, que sí, que es una utopía, pero es que hay muchas cosas del envejecimiento que son controlables, otras no, todavía. Entonces, bueno, este fue el otro capítulo y voy a referirme ya al último. Aquí hay insignes presidentes, insignes pediatras, unos cuantos pediatras a los que respeto muchísimo. Algunos, obviamente son parte de esta institución y tal. Y entonces yo les dedico, con permiso de ustedes, esta pequeña parte. Los niños azules. Los niños azules son niños que tienen un defecto congénito importante. Que para que me entiendan es que tienen el corazón, las cavidades del corazón están comunicadas por algún lado y tienen obstrucción a la salida hacia los pulmones. O sea, se oxigenan poco y además se están mezclando la sangre. Con lo cual, lo que vemos alrededor es sangre más bien venosa que sangre arterial. Y por tanto, son niños azules. Entonces hay una patología que se llama tetralogía de Fallot, que es una obstrucción grande del tracto de salida y que a mí me interesó mucho porque yo vi y operé un buen número de ellos allí con el profesor Vallabriga en la clínica que nosotros, en la unidad que nosotros hicimos en Barcelona, y entonces allí venían todos los niños de España más otra parte que iban a Madrid, a La Paz, y entonces bueno, pues era mucha patología. Entonces estos niños se operaban, o sea que era taparle el agujero que comunica un lado con el otro del corazón y abrirle la salida a la arteria pulmonar, o sea, facilitarle que llegara sangre a los pulmones. Para ello había que destruir la válvula pulmonar. Y yo decía, esto no es muy bueno, pero claro, no había otra, ponerle allí un parche y que la sangre saliera. Entonces estuve como 3 años y pico, que fue parte de mi tesis doctoral, construyendo e ideando una válvula que yo le llamaba monocúspide, porque tenía solamente una cúspide. Y entonces con eso tapaba completamente y hacía un sistema de válvula, de mecanismo para al pulmón. O sea que iba a llegar sangre al pulmón, pero no iba a volver otra vez al corazón, era ese el problema. Por eso los niños la capacidad de ejercicio, iban al colegio, ya no estaban azules, pero no tenían la capacidad de sus compañeros de clase. Entonces, para evitar todo eso, le pusimos la válvula. Esto con todos los estudios previos de animal de experimentación, etcétera, etcétera. Y cuando fui a Houston, me incorporé a trabajar allí, yo llevaba alguna válvula de esta, lo vieron ellos, entonces una empresa empezó a hacer válvulas y operamos un buen número de niños con niños azules, niños de tetralogía de Fallot. Entonces, uno de ellos, de los americanos, me dijo, hombre, vamos a ver, si esto funciona en cámaras de baja presión, como es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, ¿por qué no va a funcionar si le ponemos a los pacientes que tienen grandes varices, insuficiencia venosa, con grandes úlceras en los tobillos que no se curan nunca por la insuficiencia venosa? ¿Por qué no lo ponemos en la ingle? Y dije, no, esto es una barbaridad, no se puede hacer eso está diseñado específicamente, anatómicamente, para el corazón, no para la válvula. Y yo me opuse inicialmente, pero ellos me dijeron, mira, yo creo, si no te importa, vamos a probar. Y empezaron a probar y era sorprendente. Era sorprendente porque a los pacientes se le quitaban las úlceras venosas, se mejoraban completamente, funcionó aquello increíble y bueno, y fue tan maravillosa eso sí que fue para mí una serendipia, que aprendí de que la medicina avanza precisamente
porque a veces hay que ser un poco intrépido y imaginativo. Él fue muy imaginativo, diciendo, hay que ir por aquí. Entonces yo creo que eso fue una alegría, como de esos niños azules se empezaron a curar pacientes que tenían úlceras varicosas, úlceras. Tengo unas imágenes impresionantes, pero bueno, como no sea que yo os la envíe para que la vean. Pero bueno, en definitiva, para concluir ya porque no quería yo ni mucho menos aburrirles a ustedes. Vamos a ver, mis reflexiones, señor presidente, mis reflexiones finales, ¿cuáles son? Primero, que los avances en la medicina no son más que el trabajo en equipo de una serie de personas que interactúan de manera coordinada, que son capaces de unirse de diferentes áreas de conocimiento y al final el objetivo es común, que es curar al enfermo, tratar de mejorarle y tal. Y luego, ¿y las serendipias? ¿Qué son las serendipias? Pues unos regalos que aparecen que nadie sabe cuándo, pero son unos regalos que el investigador pues recibe. Yo siempre digo, y se lo digo a los jóvenes, le digo, mira, en la estación de la investigación hay que estar, hay que permanecer, porque de vez en cuando te llega el tren de la serendipia y te da una alegría impresionante. Yo concluía, había mostrado mis agradecimientos, parte de la academia, por supuesto, en primer lugar, el equipo de norteamericanos que me ayudaron tanto, al equipo fantástico interdisciplinar de la Universidad de Cantabria que me han ayudado y me siguen ayudando, y a un grupo maravilloso de gente que dirigí durante 25 años en el Hospital Valdecilla, que ha sido para mí un regalo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades civiles de la Corporación Municipal, al almirante del Arsenal, a todos los académicos y a todos ustedes, señoras y señores, les agradezco su presencia. El próximo acto de la Academia será el 9 de noviembre a la misma hora, a las 7:30, y será primero, se va a leer y a entregar el premio de la actual edición del Puente Suazo, que se falló en el mes de junio, y ahora lo entregaremos. Eso será la primera parte del acto, y después una conferencia a cargo del profesor doctor Chamorro, que nos va a dar una conferencia con el título Una tarde con Ramón de Campoamor. Será el día 9 de noviembre a la misma hora. Están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias.